un joven abogado de Kentucky estaba en su apartamento, preparándose para seguir con su vida. Minutos después, 6 disparos resonaron en la habitación. La mujer que amaba alegó defensa propia, pero sus propias palabras revelaron una historia más oscura que los investigadores no podían ignorar. Highland Heights, Kentucky, descansa tranquilo en la orilla sur del río Ohio, una pequeña ciudad donde el ritmo diario rara vez se sale de lo esperado. Calles arboladas serpentean entre barrios de casas modestas y edificios de apartamentos, y el campus de la Universidad del Norte de Kentucky aporta un pulso constante de estudiantes y profesionales a la comunidad. En la mayoría de las noches de octubre, el pueblo se sumerge en una calma conocida mientras el sol se oculta tras las colinas del norte de Kentucky. Se encienden las luces de los porches, el tráfico disminuye en las calles estrechas, y el suave murmullo de la vida suburbana se impone. Para Ryan Poston, Highland Heights se había convertido en un lugar de promesa profesional e independencia personal. Con 29 años, ya empezaba a forjarse reputación como abogado brillante y decidido. Colegas del bufete de Cincinnati donde trabajaba lo describían como seguro y ambicioso, alguien que afrontaba tanto la sala del tribunal como la vida diaria con determinación. Sus amigos solían hablar de su humor rápido y su sonrisa fácil. Disfrutaba la música, el deporte y las salidas con amigos cercanos, y tenía especial gusto por el rock clásico que a menudo llenaba su apartamento. Ryan vivía en un modesto apartamento en el segundo piso, en la zona de Highland Heights, a pocos minutos del centro de Cincinnati. El lugar reflejaba la vida de un joven profesional que equilibraba trabajo e intereses personales. En las estanterías había libros legales y expedientes junto a pilas de discos y recuerdos deportivos. Era el tipo de apartamento donde amigos se reunían por la noche, donde las charlas pasaban de metas profesionales a planes de fin de semana. Para quienes lo conocían, Ryan parecía estar al inicio de un futuro prometedor. Pero en los meses previos a octubre de 2012, una relación complicada comenzó a oscurecer partes de esa vida. Zaina Hubers tenía 21 años cuando conoció a Ryan. Había crecido en Kentucky y estudiaba psicología en la Universidad de Kentucky. Quienes la conocían la describían como inteligente, elocuente y muy expresiva. Tenía la ambición de trabajar en el campo de la salud mental y hablaba a menudo de comprender a las personas y las motivaciones que moldean su conducta. Su relación comenzó en algún momento de 2011. Al principio parecía como muchos romances jóvenes, intensa, emocional y llena de la emoción de una nueva conexión. Ryan y Zaina pasaban tiempo juntos pese a la distancia entre Lexington, donde ella estudiaba, y el norte de Kentucky donde él vivía y trabajaba. Mensajes y llamadas reducían los kilómetros, y las visitas solían convertirse en largas conversaciones sobre el futuro. Pero la dinámica entre ellos pronto se volvió complicada. Amigos de Ryan describieron después la relación como turbulenta. Había discusiones que surgían de repente, alimentadas por malentendidos y emociones fuertes. Los mensajes de Zaina a veces tenían un tono urgente y ansioso, sobre todo cuando dudaba del compromiso de Ryan. Temía que él la dejara o que estuviera viendo a otra mujer. Esos temores a menudo provocaban confrontaciones, tanto en persona como en largos intercambios de mensajes. Ryan confesó a amigos que a veces se sentía abrumado por la intensidad de la relación. Aunque había momentos de cercanía, empezó a preguntarse si realmente encajaban. Para el otoño de 2012, esa duda se había vuelto más fuerte. La noche del 12 de octubre de 2012, el aire otoñal en Highland Heights tenía ya el frío que anuncia el invierno. Hojas esparcidas cubrían las aceras mientras una tranquila noche de viernes caía sobre la ciudad. Ryan había vuelto a su apartamento después del trabajo, preparándose para lo que parecía una noche normal. Ese mismo día había intercambiado mensajes con amigos sobre verse más tarde. En un momento, según se supo después, comentó que planeaba salir esa noche con otra mujer que había conocido recientemente. No era una decisión extraña para alguien al final de una relación tensa, pero se convertiría en un detalle crucial en las horas siguientes. Esa tarde, Zaina Hubers condujo hacia el norte rumbo a Highland Heights. El trayecto desde Lexington hasta el apartamento de Ryan tomaba alrededor de 1 hora y media, por una autopista que atraviesa el paisaje ondulado de Kentucky. Durante el viaje, siguieron intercambiando mensajes.
El tono reflejaba la tensión que había marcado gran parte de su relación. Zaina estaba profundamente preocupada de que Ryan pensara terminar definitivamente. Cuando llegó al complejo de apartamentos, el silencioso estacionamiento reflejaba la quietud de la noche. Algunas luces brillaban en ventanas cercanas. Los autos permanecían inmóviles bajo la tenue luz de las farolas. Era una escena suburbana común que rara vez llama la atención. Dentro del apartamento, Ryan recibió a Zaina mientras la noche avanzaba. Al principio, ambos se sentaron en la sala a hablar. Sonaba música de fondo, una de las canciones favoritas de Ryan flotando suavemente por el apartamento. La conversación recorrió terreno conocido, su relación, la tensión entre ellos y la incertidumbre sobre su futuro. Con el paso de los minutos, la charla se volvió más seria. Ryan le dijo a Zaina que quería terminar la relación. Para él, la decisión reflejaba meses de tensión creciente y la sensación de que sus vidas iban en direcciones distintas. Para Zaina, esas palabras tenían un peso completamente diferente. Para ella, el momento se sintió como el derrumbe de algo que había luchado desesperadamente por mantener. La discusión se intensificó. Las voces se alzaron dentro del apartamento mientras las emociones se agudizaban. La conversación derivó en acusaciones, temores y los frágiles hilos que sostenían la relación. Zaina enfrentó a Ryan sobre la posibilidad de que planeaba ver a otra mujer esa noche. Ryan no negó que pensaba salir. La revelación profundizó la distancia entre ellos. En la sala, la música seguía sonando, un fondo extrañamente tranquilo para la tormenta que crecía entre dos personas cuya relación había llegado a su límite. Afuera, las calles silenciosas de Highland Oaks seguían iguales. Autos pasaban por las intersecciones sin saber la tensión dentro del apartamento. Los vecinos seguían con sus rutinas, separados por paredes delgadas y la distancia normal de la vida suburbana. Dentro, la discusión fue más allá de las palabras. Ryan estaba cerca de la cocina del apartamento, preparándose para salir según sus planes de esa noche. Zaina permanecía cerca, las emociones de la velada pesando en el pequeño espacio entre ambos. Lo que había comenzado como otra conversación difícil se transformaba rápidamente en algo mucho más peligroso. En los momentos que siguieron, el ambiente dentro del apartamento cambió con una frialdad inquietante. Y entonces, en el silencioso apartamento de Highland Oaks, sonó el primer disparo. El primer disparo rompió la quietud del apartamento. Por un breve instante, el tiempo pareció suspendido en la pequeña sala de Highland Oaks. La música que sonaba momentos antes seguía débil de fondo, un contraste inquietante con la violencia repentina. Ryan Poston se tambaleó hacia atrás cuando la bala lo alcanzó. La discusión que llenaba el cuarto segundos antes fue reemplazada por un silencio atónito, roto solo por el eco del disparo. Pero la violencia no se detuvo. En segundos, siguieron más disparos. Los investigadores determinarían después que Zaina Hubers disparó 6 veces con una pistola calibre .380. Las balas alcanzaron a Ryan varias veces mientras intentaba alejarse. Una le dio en el rostro. Otras impactaron su torso y cuerpo mientras caía al suelo de su apartamento. El ataque ocurrió en segundos, pero su resultado fue definitivo. Ryan Poston murió allí, en su propia sala, el apartamento que simbolizaba su independencia convertido en escena de un brutal homicidio. Tras el último disparo, el apartamento volvió a un silencio extraño. La música seguía sonando. Según testimonios y declaraciones grabadas posteriores, Zaina Hubers permaneció dentro del apartamento, de pie junto al cuerpo de Ryan. En lugar de pedir ayuda de inmediato, se quedó allí varios minutos. Los investigadores se centrarían después en ese lapso, porque Hubers ofreció una descripción inquietante de sus actos. Más tarde admitió que, tras el tiroteo, caminó por el apartamento e incluso jugó con el perro de Ryan. En un momento, según dijo, se sentó al piano del apartamento y tocó unas notas. Pasaron casi 20 minutos antes de que finalmente llamara al 911. La llamada de emergencia se realizó aproximadamente a las 9:27 de la noche del 12 de octubre de 2012. En la grabación, Hubers dijo con calma a la operadora que había disparado a su novio.
Su voz mostraba poco del pánico típico de estas llamadas. En cambio, explicó que el tiroteo ocurrió durante una discusión y afirmó haber actuado en defensa propia. Agentes del Departamento de Policía de Highland Heights llegaron poco después al complejo. Al entrar al apartamento, encontraron a Ryan Poston en el suelo, sin responder. Las heridas eran visibles y estaba claro que había recibido múltiples disparos. El personal médico confirmó pronto que había muerto en el lugar. Zaina Huber seguía allí cuando llegó la policía. Fue detenida sin resistencia. Mientras los investigadores aseguraban el apartamento, la escena comenzó a revelarse. Marcadores de evidencia pronto cubrieron el suelo alrededor del cuerpo de Ryan. El arma usada fue recuperada dentro del apartamento. También se hallaron casquillos cerca, confirmando el número de disparos. Los detectives empezaron su trabajo con método: documentar la escena, fotografiar el apartamento y recoger pruebas forenses. Mientras tanto, Hubers fue llevada a la comisaría para ser interrogada. Lo que siguió sería uno de los puntos clave del caso. Durante su entrevista grabada, Zaina Hubers habló largo sobre los hechos previos al tiroteo. Afirmó que Ryan había sido verbalmente abusivo durante la discusión y que temió que la lastimara. Según su versión, creyó actuar en defensa propia al disparar. Pero a medida que la entrevista avanzaba, sus declaraciones se volvieron inquietantes. Hubers describió la discusión con detalle, explicando que Ryan le dijo que pensaba terminar la relación y salir esa noche con otra mujer. Admitió que la conversación la afectó profundamente. En un momento del interrogatorio, dijo que Ryan había criticado su apariencia, afirmando que necesitaba una cirugía de nariz. Los detectives que escuchaban comenzaron a notar inconsistencias. La versión de Hubers cambiaba en algunos puntos. Aunque insistía en que temía por su vida, la evidencia física del apartamento pronto planteó dudas sobre esa afirmación. La autopsia reveló datos clave sobre las heridas de bala. Ryan Poston había recibido múltiples disparos, incluido uno fatal en la cabeza. El patrón de las heridas sugería que varios disparos ocurrieron después de que ya había caído al suelo. La evidencia forense del apartamento también mostraba otra historia. No había señales de lucha. Los muebles parecían intactos. Los investigadores no hallaron pruebas de que Ryan la hubiera atacado o intentado dañarla antes del tiroteo. Mientras la investigación continuaba, los detectives revisaron la evidencia digital de la relación entre Ryan y Zaina. Los mensajes de texto entre ambos mostraban un historial de discusiones intensas y tensión emocional. En muchos mensajes, Hubers expresaba profunda ansiedad por perder a Ryan. Repetidamente preguntaba si veía a otras mujeres y le pedía que siguiera comprometido con la relación. Los mensajes de Ryan contaban otra historia. En varios intercambios, expresaba frustración por la inestabilidad de la relación y sugería separarse. Amigos confirmaron después que había empezado a considerar nuevas relaciones. Un detalle clave surgió durante la investigación: ese mismo día Ryan había dicho a un amigo que planeaba ver a otra mujer esa noche. Para los investigadores, esa información ayudó a entender el contexto emocional de la discusión final. Pero la evidencia más poderosa vendría de la propia Zaina Hubers. Durante su entrevista grabada con la policía, siguió hablando abiertamente del tiroteo. En un momento hizo una declaración que luego se repetiría en el juicio. «Yo lo hice», dijo. Sus palabras quedaron claramente grabadas. En lugar de mostrar confusión o shock, describió lo ocurrido con detalle que sorprendió a los investigadores. Explicó que disparó el arma y que siguió disparando porque creía que Ryan aún podía estar vivo. El tono tranquilo de la entrevista contrastaba con la brutal realidad del crimen. Con el paso de las horas, los detectives terminaron la investigación inicial en el apartamento y comenzaron a reunir las pruebas que definirían el caso. Las fotos de la escena, informes forenses, comunicaciones digitales y declaraciones grabadas empezaron a formar un relato claro de lo ocurrido esa noche en Highland Heights. En las primeras horas del 13 de octubre de 2012, la muerte de Ryan Poston fue oficialmente clasificada como homicidio. Zaina Hubers fue acusada formalmente de asesinato. Lo que empezó como una relación problemática entre dos jóvenes terminó en un acto de violencia devastador.
Pero la investigación estaba lejos de terminar. En los meses siguientes, fiscales y abogados defensores empezarían a preparar una batalla legal que examinaría cada detalle de aquella noche de octubre bajo un escrutinio intenso. En los días posteriores al tiroteo, la tranquila comunidad de Highland Oaks luchaba por asimilar lo ocurrido dentro del modesto apartamento de Rayan Poston. La noticia del asesinato se difundió rápidamente en medios locales y en la comunidad legal de Cincinnati. Para quienes conocían a Rayan, los hechos parecían casi imposibles de reconciliar con el hombre que recordaban, un joven abogado ambicioso cuya vida avanzaba con firmeza. La familia de Rayan se vio de repente obligada a enfrentar una realidad marcada por la pérdida y preguntas sin respuesta. Amigos y colegas lo describían como alguien que trabajaba duro, que creía en la justicia y en el sistema legal que había elegido. La ironía de que su propia vida ahora se examinara en un tribunal no pasó desapercibida para quienes habían estado a su lado. Mientras tanto, Zaina Hubers permanecía bajo custodia mientras los fiscales comenzaban a armar su caso. La evidencia reunida por los investigadores en octubre de 2012 sería la base de una batalla legal intensamente examinada. Los fiscales del condado de Campbell se centraron en la evidencia física de la escena, los hallazgos de la autopsia, las comunicaciones digitales entre la pareja y, quizás lo más importante, las declaraciones grabadas de Hubers a la policía. Esas grabaciones se convertirían después en una de las pruebas más contundentes presentadas en el juicio. En los meses previos al juicio, los equipos legales de ambas partes revisaron cada detalle del tiroteo. La cuestión central era si Zaina Hubers había actuado en defensa propia, como afirmaba, o si el asesinato fue un acto deliberado motivado por ira y celos. El argumento de la fiscalía se centró en la secuencia de disparos y la evidencia forense que sugería que Rayan Poston fue baleado repetidamente, incluso después de caer al suelo. Los testimonios médicos indicaban que el disparo fatal impactó en su rostro y causó lesiones catastróficas. Los fiscales sostenían que la cantidad de disparos y su ubicación demostraban intención, no miedo. La defensa, en cambio, intentó presentar a Hubers como una joven atrapada en una relación emocionalmente volátil. Argumentaron que temía a Rayan durante la discusión y creía estar en peligro al disparar. Su estrategia buscaba sembrar dudas sobre las circunstancias dentro del apartamento en esos últimos momentos. El caso avanzó lentamente hasta llegar finalmente a un tribunal del condado de Campbell en 2015. En la sala, los jurados recibieron una reconstrucción detallada de los eventos del 12 de octubre de 2012. Se mostraron fotografías del apartamento. Expertos forenses explicaron la trayectoria de las balas y la evidencia médica sobre las heridas de Rayan Poston. Pero fue la entrevista grabada con la policía la que captó la atención de casi todos en la sala. Mientras se reproducía el audio, los jurados escucharon a Zaina Hubers describiendo el tiroteo con sus propias palabras. En ocasiones, su tono parecía extrañamente distante. Hablaba de la discusión y de los disparos, y reconocía haber disparado varias veces. Las grabaciones se convirtieron en un elemento central del caso de la fiscalía. Los testigos también hablaron sobre la relación entre Rayan y Zaina. Amigos contaron las preocupaciones de Rayan por la intensidad del vínculo y sus planes de seguir adelante. Los mensajes digitales entre ambos mostraban un conflicto emocional y tensión creciente. Para el jurado, la evidencia formaba un retrato complejo de una relación que terminó en tragedia. Tras días de testimonios y alegatos finales, el caso pasó a manos del jurado. El 23 de abril de 2015, los jurados entregaron su veredicto. Zaina Hubers fue declarada culpable de asesinato. La decisión confirmó el argumento de la fiscalía: el tiroteo no fue un acto de defensa propia. El jurado concluyó que Rayan Poston fue asesinado intencionalmente durante la discusión en su apartamento. Pero el proceso legal aún no había terminado. En un giro que llamó la atención nacional, el veredicto fue anulado ese mismo año tras revelarse que uno de los jurados tenía una condena previa que le impedía servir. Por esa razón procesal, la condena fue retirada y se ordenó un nuevo juicio. Para la familia de Rayan, la decisión reabrió un capítulo doloroso que creían cerrado. El segundo juicio comenzó en agosto de 2018. Una vez más, fiscales y abogados defensores presentaron la evidencia del tiroteo.
Gran parte del testimonio replicó el primer juicio, análisis forense, declaraciones de testigos y la entrevista grabada con la policía. De nuevo, los jurados escucharon atentamente los detalles de aquella noche de octubre. El 28 de agosto de 2018, el jurado emitió su decisión. Zaina Hubers fue nuevamente declarada culpable de asesinato. Esta vez, el veredicto se mantendría. En octubre de 2018, un juez la condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 20 años, según la ley de Kentucky. La sentencia reflejaba la gravedad del crimen y cerraba legalmente un caso que se había extendido por 6 años de procedimientos judiciales. Para la familia y amigos de Rayan, sin embargo, el cierre era un concepto mucho más complejo. La pérdida de Rayan dejó un vacío que ningún veredicto podía llenar. En los años posteriores, quienes lo conocieron siguieron recordando sus cualidades, su inteligencia, su humor y la ambición que lo guiaba hacia su carrera en derecho. Los amigos hablaban de las conversaciones compartidas, de su amor por la música y de los planes que tenía para el futuro. Esos recuerdos se convirtieron en la manera de preservar al hombre que había sido antes de que la violencia de aquella noche de octubre truncara su vida. Dentro de la comunidad legal, su muerte también provocó un debate sobre las relaciones volátiles y las señales de alerta que pueden aparecer mucho antes de la tragedia. Para la pequeña ciudad de Highland Oaks, el caso fue un recordatorio de que incluso las comunidades tranquilas no están exentas de violencia devastadora. El complejo de apartamentos donde ocurrió el tiroteo volvió eventualmente a su ritmo normal, pero el recuerdo de lo sucedido permaneció grabado en la historia del lugar. Al final, la historia de Rayan Poston no se define solo por el crimen que terminó con su vida. También se define por la vida que llevó antes de ese momento, la carrera que construía, las amistades que valoraba y el futuro hacia el que avanzaba. Quienes lo conocieron siguen recordando esa versión de Rayan. Y en sus recuerdos, el eco de aquella noche de octubre se convierte en algo más silencioso, el legado duradero de una vida que importó.